Apocalipsis, episodio octavo, El caballo bayo. Al salir de nuevo de la gruta, la campiña golpeó su vista. David, estático por el asombro, permaneció en la entrada durante varios minutos. Intentaba comprender la transformación de la escena desarrollada frente a él. La floresta, ayer frondosa y deslucida, ahora era un remedo del espeso bosque protector. Sonidos de sierras inundaban el ambiente a medida que la arboleda desaparecía, derrumbada por la tala de los árboles y los incendios forestales, desencadenados por manos criminales. La deforestación se expandía como si una plaga mortal hubiera irrumpido en una acometida feroz. El anciano, asido de su mano, continuó su camino hasta encontrar un pálido rocín tendido sobre un baldío. El color ceniciento de su piel era la estampa de una muerte inminente. Ningún sonido salía de su garganta, y sus ojos, agrandados por la imagen cadavérica de su rostro, reflejaban la inmensa desolación de su espíritu. La esterilidad del terreno se extendía más allá de los confines de la vista, y a su paso, los últimos individuos de cientos de especies animales agonizaban imposibilitados de vivir, devastados por el ambiente erosionado. Detrás de ellos, poblaciones indígenas desplazadas de los brazos de la madre tierra finalizaban extraviadas en el limbo de anillos de miseria, circundando las urbes de los blancos, olvidadas por siempre sus costumbres milenarias, para terminar ocultas en botellas oferentes de la amnesia necesaria para sobrevivir, o invisibles, perdidas en los desechos de la humanidad. La boca de un marjal surgió a pocos pasos de la efigie tenebrosa. Sus márgenes cubiertas por el cieno aferraban figuras moribundas para succionar su esencia, a pesar de su esfuerzo por huir. Miles de despojos resultantes, convertidos en simples cascarones, eran absorbidos por las fauces de la fosa para desaparecer atrapados en un precipicio sin fin. La montura logró ponerse en pie y con paso cansino se alejó. Hasta erguirse arriba cerca de la cima, sacudió sus cascos contra el suelo y la tierra abrió con gran estruendo. De su interior emergió un carro oscuro tirado por 4 caballos negros como el carbón. Hades, el dios del Averno, una de las deidades supremas de los griegos, salió de sus dominios, el lugar de donde nadie retornaba, acompañado por un siniestro perro de 3 cabezas para desaparecer en el océano. A su paso, copos de nieve caían sobre la tierra. El invierno había arribado con su melancólica carga de nostalgia y desconsuelo. Una corriente opaca de agua helada, el río de la pena y la congoja, salió del agujero y desbordó sobre el declive. A su lado, un segundo torrente igual de frío lo acompañaba. En sus aguas, los lamentos de pobres prisioneros en la morada de los muertos se escuchaban como un canto de pesadumbre y de añoranza. Y las plagas aparecieron. Miles de ratones, moscas y mosquitos infestaron el contorno. A la vez, el aire se cubrió con bandadas de gorriones causantes de estragos sobre el grano almacenado y las cosechas. Los aldeanos, en su desesperación, en grandes grupos impedían a las aves posarse sobre el suelo hasta verlas morir de agotamiento. Unas pocas evitaron la persecución y lograron descender para descansar sobre el terreno envenenado.
Sus nidos fueron destruidos, los huevos rotos y los polluelos masacrados. El cielo se limpió durante un tiempo. De pronto, el sol se vio cubierto por una nube de langostas, libre de la persecución de los pájaros, abatida sobre los cultivos para destrozar los tallos y las hojas hasta no dejar nada en millas a la redonda. La miseria cayó en los hombros campesinos y la hambruna envió a la muerte cerca de 30 millones de personas. Finalizado el suceso, el hombre inspeccionó la cavidad abierta por las pezuñas del equino, se acercó con prudencia y retornó al lado de David. Sheol, murmuró, el pozo de la suciedad, el lugar de las almas marginadas. A sus espaldas, un tercer afluente, el del fuego, inició su correría. El drama continuó con matanzas sucesivas ocurridas en diversos hemisferios. Una manada de elefantes apareció para ser asesinada por cazadores furtivos y sus cuerpos sin colmillos abandonados como pasto de las aves rapaces. En menos de 20 años, casi 300.000 animales fueron sacrificados. Luego la tierra se llenó de cadáveres de buitres. Los carroñeros se encontraban al borde de la extinción por cumplir con su labor en el proceso. Ingerían restos de ganado tratado con medicamentos y estos a su vez los mataban. Al no haber quien comiera la carne putrefacta, proliferaron perros callejeros y la rabia hizo presa en los humanos. Las playas se cubrieron con cientos de focas separadas del océano por hombres armados con pequeños arpones utilizados para asesinarlas, apoyadas por gobiernos cuyas leyes aprobaban la masacre. Más allá del litoral, el mar teñía sus aguas de rojo. Multitud de pesqueros desencadenaban una orgía de muerte en persecución de aletas de tiburones para ser vendidas a los restaurantes de Oriente como plato de delicias gastronómicas, o utilizadas en la elaboración de medicamentos contra el reumatismo o como afrodisíaco. 100 millones de escualos sucumbieron víctimas de la barbarie. Otras naves se dedicaban a la caza indiscriminada de ballenas en procura del aceite, la piel utilizada para la fabricación de suelas de zapatos, su esperma para lápices labiales y cosméticos, y el ámbar gris para elaborar perfumes. Todo se encuentra en equilibrio en el universo. Cuando lo alteramos, nos destruimos a nosotros mismos, expresó su compañero. Las náuseas de David llegaron a ser intolerables y las arcadas lo doblaron sobre sí, pero la exhibición no se detenía. A su lado, un nacimiento de aguas transparentes adquirió un color verdoso procedente de algas aparecidas como resultado de los fertilizantes arrojados sobre ellas. Más adelante, el torrente discurría por la planicie hasta convertirse en un poderoso caudal, fuente de energía para las naciones, al borde de imponentes factorías cuyas basuras eran descargadas en su flujo para ocasionar la muerte de los peces y enfermedad en los humanos. En un extremo de la costa, en la idílica bahía protegida por islotes, asomó una villa de escasos recursos económicos, tan bella como diminuta. A su lado se levantaban los edificios de una industria, recuerdo de un castillo medieval. Desde tiempos inmemorables, las familias vivían de las labores marinas y su principal aporte nutricional se encontraba basado en peces y otros frutos del mar. De pronto, la apacible vida de los pescadores cambió. Algo extraño ocurría. Los pájaros sin motivo aparente caían en bandadas sobre la tierra. Los gatos incapaces de deambular iniciaron un torpe baile y luego los humanos, al igual que los felinos, se estrellaban contra las paredes. Sus manos insensibles dejaban caer los objetos para luego perder la vista y el oído hasta llegar en muchos casos
a la parálisis y la muerte. Varios bebés nacieron con problemas cerebrales. Ladera abajo, una serie de esferas metálicas plateadas rodaron hasta el litoral. Reconoció de inmediato la estampa y un nombre afloró en su pensamiento: Minamata. Estremecido por el horror, recordó la historia contada por su padre. 60 años atrás, los habitantes de dicha población habían sido envenenados por los desechos de una empresa productora de plástico. 170 toneladas de mercurio vertidos en la corriente de la costa fueron ingeridos por los peces y mariscos e intoxicaron a los habitantes al comerlos. La enfermedad del gato bailador se instauró en los cuerpos de miles, lesionándolos para toda la vida o causándoles la muerte. Un cuarto río nació del reino de los muertos. Las aguas del olvido borraron el detalle para reemplazar el paisaje con otra fábrica, esta vez de pesticidas. Una nube letal sobrevoló la edificación como una corona impulsada por el viento hasta caer sobre un pueblo cercano. El gas atacó a los pobladores, 20.000 murieron y más de 500.000 sufrieron los efectos de la intoxicación. La neblina mezclada con humo y algo más cobijó a la pareja. El aire se volvió asfixiante, por lo cual empujó con suavidad al viejo y juntos escalaron hasta la cima, en busca de un lugar puro para respirar. Al lado del sendero encontraron un grupo de mujeres y hombres en las postrimerías de su vida, sentados a la vera del camino. Uno de ellos se acercó. Las arrugas de su rostro enmarcaban una gran congoja. «No hay niños», susurró. «Se volvieron estériles por la contaminación», explicó su acompañante. «A este paso la humanidad desaparecerá», concluyó. Llegaron a la cumbre y buscaron amparo bajo un pequeño bosque. Sentados a su orilla podían ver toda la isla. A la derecha, una localidad atravesada por un río, cubierta por un espeso velo, se erguía en sus riberas. David advirtió los escombros y las ruinas diseminados en todos los rincones. Era una metrópolis sobreviviente de la guerra, en la cual sus habitantes intentaban obtener un poco de calor en un severo invierno. Las hogueras con carbón eran su única alternativa y el humo producido se convirtió en una gran niebla asesina. El científico en su mente recordó hallazgos prehistóricos en cuevas cuyos techos se encontraron impregnados por hollín debido a la inadecuada ventilación de las fogatas. Desde el inicio de su paso por la Tierra, la humanidad no cejaba en su empeño por destruirla. Ensimismado en sus pensamientos, tembló de espanto al comprobar tropas de soldados que incendiaban pozos petroleros como parte de su táctica de tierra arrasada. La deflagración perduró durante meses y el humo producido se extendió por kilómetros para caer sobre las poblaciones en una lluvia de cenizas y carbón y alterar el clima de la zona. La arena del desierto se transformó en capas de alquitrán, en cuya superficie los restos momificados de las aves permanecieron como estatuas mudas, testigos de la insanía. Los derrames continuaron. En los mares emponzoñados los peces murieron por millones y la marea negra extendida por las costas acabó con la vida al transmitir veneno a lo largo de la cadena alimenticia y arruinar marineros y pescadores. En otro sitio del mundo, cargas explosivas colocadas por manos terroristas escondidas en la selva tropical estallaron y la hemorragia producida tiñó de negro raíces milenarias, manchando los colores del tucán. La cresta del pico se estremeció con gran intensidad. A su lado un quinto arroyo nació en la apertura del infierno. Estigia, el río del odio, explotó e inundó la pendiente. Se desencadenaron intensas tormentas. El temblor se transformó en un terremoto y el lecho del océano emergió. Minutos más tarde, las aguas retornaron convertidas en muros y avanzaron a gran velocidad para abatirse sobre la superficie de la tierra.
Un descomunal tsunami penetró tierra adentro para convertir el paisaje en un barrizal en donde bosques, animales y humanos se ahogaron indefensos. Un reactor en la central nuclear construida en sus inmediaciones explotó. La atmósfera se saturó de material radioactivo y la región se convirtió en territorio despoblado para siempre. Regresemos, solicitó David, pero su compañero lo detuvo para señalar un camino polvoriento. Un individuo con sus ropas ensangrentadas, proveniente de una aldea sumergida entre la selva, avanzaba con dificultad. El hombre alcanzó a dar unos pasos en dirección a ellos, trastabilló y cayó muerto. Vienen las fieras de la tierra, exclamó el anfitrión, ante la mirada sorprendida de su acompañante. La escena era dantesca. Cientos de personas yacían en camastros o acostados en el suelo sobre esteras. La mayoría no tenía fuerzas suficientes para levantarse y permanecía mezclada con sus propios excrementos, presa de dolores musculares, la piel cubierta de erupciones y abundantes hemorragias por la boca. En su intento por ayudar, muchos otros caían contagiados en poco tiempo, sin posibilidad alguna de recibir tratamiento. En las cuevas adyacentes a la villa, los murciélagos escondidos esperaban por más víctimas. Ébola, la peste, susurró David. El descenso fue penoso. El espíritu no podía más con la carga de amargura. La secuencia de imágenes había sido abrumadora.